Un cuerpo no puede mentir, siempre te va a dar indicios de qué es lo que pasó. Y pues cuando fallecían mis mascotitas, yo tenía la curiosidad de saber por qué habían fallecido. Niña curiosa, las comienzo a diseccionar, las comienzo a abrir y se dan cuenta mi mamá. La empezaron a consumir las ratas, la tenían olvidada en una azotea. ¿A la abuelita? Al momento de ponerle el vestido, siento como me hace así. Quitan los órganos y como que te rellenan con algodón o vete a saber qué cosa. Con acerrín. Hubo una persona en plancha, el cual tuvo una erección y tuvo una erección. Una persona por un impacto de bala, su último movimiento que queda registrado en el cuerpo es este. Sí puede ser que nosotros lo acomodemos, pero cuando nos demos cuenta otra vez esté así. Le agradecí todo lo que había hecho por mí, ¿sabes? Como de que, oye, pues muchas gracias por esto y así. Y él como que me decía, no me hables como que me fuera a morir. Amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y de todo el Estado de México. Hoy nos encontramos en una escuela que se llama CUPRAF. Venimos para acá justamente para hablar un tema que yo creo que a muchos nos causa demasiada curiosidad, demasiado interés. CUPRAF significa Cursos Prácticos Forenses y aquí se enseña la tanatopraxia, que en otras palabras pues es el embalsamamiento de cuerpos, que es algo que creo que es muy llamativo e interesante para muchas personas. Hoy estamos aquí para aprender un poco más sobre todo este proceso, para hablar con personas que tienen experiencias al respecto. Va a ser un video muy interesante, creo que se tocan temas que al final nos conciernen a todos porque bueno, sé que no nos gusta pensar en eso, pero bueno, saben a lo que me refiero, nos va a tocar eventualmente. Te pido que me acompañes a conocer a los embalsamadores que elaboran aquí, que aprenden aquí o que son maestros de aquí y a que nos compartan sus experiencias. Así que pues acompáñame a conocerlos. ¿Cómo es tu nombre? Brandon D. Pérez. Yo soy técnico tanatopractor y soy docente aquí en cursos prácticos forenses desde hace ya 2 años. Cuéntame cómo es que te interesas tú en todo esto. Lo mío nace de una experiencia con una exnovia que tristemente falleció. A ella le arrebataron la vida en un accidente de tránsito. Al momento en el que ella falleció, obviamente tuvo una muerte violenta, se le realizó una necropsia, pero yo en ese momento no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, no supe cómo actuar. Las personas que estaban a mi alrededor fueron las que me ayudaron y esto pasa también al momento de la pandemia, entonces se complica un poco más las cosas. Complicadísimo todo. Cuando ella nos la entregan para poder velarla, yo veo en el método de embalsamamiento una pésima técnica. Fue un maltrato hacia su familia. Solamente llegaron, dijeron aquí está. Obviamente tenían mucho coraje, les estuvieron reclamando, ellos cero empatía, agarraron, se fueron y ahí lo dejaron todo. Ella estaba con los labios muy mal pegados, se le veía el pegamento literalmente en el pliegue, estaba pálida. Ella era, pues sí era blanca, pero me la entregaron de un color gris. Para mí fue muy doloroso no poder hacer nada y no saber, y fue que ella quería entrar a esta institución, Cursos Prácticos Forenses. Ok. Entonces ella estaba estudiando enfermería y estaba en proceso de entrar aquí. Pasa todo esto y yo decido entrar a estudiar aquí, por ella más que nada. Fue de ahí donde yo aprendí a ver todo el proceso de muerte, el proceso de embalsamamiento y más que nada la empatía con la gente también, porque a raíz de esto he tenido muchas experiencias, mi vida cambió para bien y empiezo a conocer ahora sí que el lado de la... Es que lo que cuentas es fuertísimo, es algo que, o sea, en el momento simplemente no lo puedes procesar, o sea, es como que coraje, es desesperación, es como si te lo volvieran a Sí. casi casi, porque es como de, ¿por qué le hicieron eso? O sea, es demasiado complicado. Me llama mucho la atención tu manera de entrar, porque como vemos la mayoría de personas que están aquí tienen algún tipo justo como de interés o curiosidad hacia la muerte.
fuerte, ¿no? En tu caso, como dices, fue lo contrario, fue una cuestión de tragedia y creo que las personas que justo que no nacemos con esta vocación quizás para estar cerca de personas fallecidas, esa carrera se toma de una manera súper diferente, ¿no? Sí. O sea, para ti ha sido otro el camino. ¿Qué es lo más fuerte que has aprendido en esto? ¿Qué más ha cambiado en tu mente? Así que tú digas, esto de plano soy otra persona desde que aprendí tal cosa. En el momento en el que yo empiezo a embalsamar como tal, ya a dedicarme a esto, tuve una mala experiencia durante mis primeros días. Estábamos en una guardia de 24 horas, yo ya estaba muy cansado, no estaba acostumbrado a este ritmo de vida. Entonces, en una mala técnica me pinchó con una aguja. Fue un susto muy grande. De volada pues me atendieron y me tuve que hacer unos exámenes. En ese momento yo me planteé el seguir aquí. O sea, esto es para mí porque no, yo estuve con esa incertidumbre de si estoy, ajá, exacto, si contraje algo. Pasa el tiempo de los exámenes, sale negativo, afortunadamente no estaba enfermo de nada y fue que dije, sí, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer porque mucha gente no se atreve, mucha gente desconoce este ámbito. Al momento de uno realizarlo, al momento de querer dedicarse a esto, haces a lo mejor el trabajo que muchos no. Tú puedes aprender sobre ello. Me ha tocado tratar con muchas familias también, me ha tocado tener el tacto para poder desenvolverme con ellos, porque obviamente hay gente que es más violenta, hay gente que está en shock, hay gente que no lo puede creer. Tuve un caso en el que embalsamé a un cura, sus familiares estaban en shock completamente, terminamos de embalsamarlo. Cuando ellos pasan, ellos querían terminar de vestirlo con su atuendo, le estaban hablando como si estuviera vivo, pero no en una forma de despedida, era un shock completamente en el que ellos estaban, empezaron a hablarle como si estuviera vivo, a abrazarlo y todo. En ese momento a mí me entró un poco el recuerdo de malas experiencias, Lo que te había pasado a ti. pero tuve que aprender a lidiar con esto, aprender a tener el carácter para poder dirigirme hacia ellos y lejos de quizás aumentar o hacer más grande el dolor, poder contenerlo, sobrellevarlo con ellos, hacer más ameno el primer vistazo con su familia. ¿Cómo ves tú la muerte ahora a como la veías antes? ¿Qué ha cambiado en ti? Sí, totalmente cambió, se fue el miedo, obviamente la muerte era un tema para mí que me causaba intriga, ansiedad, porque veo a mis familiares, por ejemplo a mi abuelita, era algo que no me dejaba dormir honestamente. A partir de esto decido afrontar ese miedo trabajando en esto y fue que se disipó. Entendí que la muerte es un proceso que pues, lamentablemente todos vamos a tener que pasar y a raíz de eso siento yo que me hice un poco más humano en ese aspecto, porque era alguien cero empático realmente. A raíz de esto y de todo lo que me ha tocado vivir y ver, fue que opté por mejorar. O sea, te has hecho más sensible. Sí, más sensible en el buen aspecto. Eh, por ejemplo, a raíz también de una experiencia que tuve con un cuerpo que la familia estaba tan enojada porque pensaron que se le habían quitado los órganos a este cuerpo. Entonces, ese es un tabú que hay en este ramo. Creen que se quitan los órganos, que se roban. Pensaba eso, qué bueno que lo dices. No pensaba que lo robaran porque según yo, para que se lo roben tendría que ser así en 2 segundos para que todavía sirvan. Pero si yo en algún punto no sé dónde escuché que a lo mejor justo está en el inconsciente de todas las personas como de que te quitan los órganos y como que te rellenan con algodón o vete a saber qué Creen cosa. que con acerrín, hay diferentes mitos sobre esto, pero no. En este caso son cuerpos legales por muerte violenta, donde se diseccionan los órganos. Obviamente se tienen que tratar igual con otro tipo de químico. Se tratan estos órganos, pero al final del día se regresan al cuerpo, porque como tú llegas, así te vas. Es también un delito el hecho de querer quedarse o tener un órgano ahí. Y en segundo también, ¿de qué te sirve, no? Ya no tiene función ese órgano como tal, ya no sirve. Lamentablemente con las pertenencias me ha tocado ver en algunos casos Que puede. colegas que sí han hecho esa mala técnica, pero como en todo, siempre hay ese tipo de corrupción, por así decirlo, en este ámbito y en todos. Como en todo, o sea, el hecho de ser un doctor no te hace ser un buen doctor. Exacto. El hecho de ser un arquitecto no te hace que seas un buen arquitecto, ¿no? O sea, hay malas prácticas en todo y aclararlo también, ¿no? Para no... Se usa en todos lados, lamentablemente, Sí. pero sucede. En el tema espiritual, ¿sientes que ha cambiado algo en ti o has tenido alguna experiencia que a lo mejor también te haya sensibilizado en esa área? Bueno, yo no soy como tal creyente, pero sí hubo un caso en específico en el que llegó una señora ya de la tercera edad, que me recordó mucho a mi abuelita. No sé, la forma en la que la tenían olvidada, literalmente a ella la empezaron a consumir las ratas, la tenían olvidada en una azotea.
Entonces, ¿La abuelita? la abuelita era una señora ya grande, la tenían olvidada en una azotea, se veía claramente fauna cadavérica, maltrato, olvido completo. Cuando yo veo eso, a mí me impactó y en ese momento sí sentí las ganas de romperme porque me imaginé como si fuera mi familiar. Pues viste los rasgos de una persona que había sido torturada, básicamente. Mucha gente muere así en el olvido completamente. Y eso tristemente pasa a diario en todas las funerarias, en todas las embalsamadoras a las que he ido. Mínimo llega un cuerpo de la tercera edad que es olvidado completamente. Me ha tocado ver a una niña en específico de 9 años que tenía maltrato, quemaduras de cigarro, hematomas por todo el cuerpo, por toda la espalda, como si lo hubieran pegado con un cinturón. Tristemente también he visto mucho eso, maltrato a los niños. Y generalmente cuando uno empieza a leer el acta de pues sí, se puede ver, los familiares también cuando llegan, se puede notar que en esa casa, por ejemplo, en esa familia, eh, suele haber mucha ira, mucha violencia. Entonces a lo mejor se les pasa la mano, empiezan a hacer malas prácticas con ellos y se ve reflejado en las planchas. Un cuerpo no puede mentir, siempre te va a dar indicios de qué es lo que pasó. Cuando, por ejemplo, te digo el caso de esta niña en particular, que fue muy doloroso para mí verlo, de repente como que los 2, 3 días que pasaron después, sí llegué a sentir que como que la veía en todos lados, ¿sabes? Sí, Y me ha pasado en la calle también con pacientes que hemos tenido, que terminas de embalsamarlo, terminas de hacer tu trabajo, no se pasa una semana después y vas en la calle y la persona que tú embalsamaste te la encuentras en la calle. Eso me ha pasado de un tiempo para acá y sí he notado esa sugestión, quiero pensar. Hace no mucho me llegó un señor que no tenía, le amputaron las piernas y tenía un paro por arma de fuego que entró de aquí y salió por acá. Entonces, para reconstruirlo fue algo difícil porque teníamos que ir pegando pieza por pieza del cráneo, rellenar todo ese tipo de tanato estético. hasta la forma, ¿no? Que la cabeza no quede rara, o sea, respetar todo. Exactamente, teníamos que hacer un buen trabajo porque lamentablemente era mucho el daño y a veces en las embalsamadoras no hay insumos como tal. Entra ahí esa parte como embalsamador de ser creativo con lo que tienes a la mano para poder hacer un buen trabajo. ¿Cómo es tu nombre? Patricia Hernández. Patricia, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Soy psicoterapeuta transpersonal, soy tanatóloga y soy licenciada en psicología y también tanatopractora. Claro, estás, por lo que estudiaste, más ligada a la parte emocional, ¿no? En dar todo ese soporte que es complicadísimo. ¿Cómo ha sido para ti? Pues una de las experiencias que he tenido, mi mamá falleció y mi abuela también falleció. Entonces, dentro de la parte de la tanatología, me ayudó demasiado a entender el proceso de la vida y entender el proceso de la muerte también, porque satanizan mucho la muerte, el decir, ay, es que me estoy muriendo, pero nadie se dedica a vivir, nadie se dedica como en esta área de decir, ¿sabes qué? Tengo un proceso, tengo una enfermedad y ¿qué quiero hacer en mi último momento, mi testamento de vida? Ya vemos a la muerte y decimos, hubiéramos hecho esto, le hubiéramos dado esto a nuestro familiar. Entonces, cuando llegan en planchas, vemos cómo era que le cuidaban al familiar, porque pues les mandan ropa nueva, les mandan como muchos accesorios y llegan pues muy sucios, con las uñas muy largas y ves a los familiares afuera gritando, llorando. Eso que dices es muy llamativo e importante, ¿no? Porque justo la muerte nos hace querer llenar lo que no hicimos, ¿no? La culpa pues mueve al mundo, ¿no? Como decir, no, lo que no di, pues ahora por lo menos en una ropita, ¿no? Lo que sea. Pero justo es para ustedes más notorio cuando no había un cuidado real en el paciente. Ujú, sí, porque justamente incluso cuando se entrega también se observa quién es que la recibe y cómo es que reciben el cuerpo. Han habido casos donde cuando los reciben es como que, "Ah, está bien, sí, gracias". Y hay otros donde pues literal quieren sacar el cuerpo. Es como que toda la parte de las atenciones que nosotros observamos. También algo que se me hizo muy fuerte, digo, ahorita que por ejemplo nos decías que habías hecho una guardia y que habías trabajado con, bueno, que 18 personas te había tocado atender que habían perdido la vida. En general, ¿cómo son las jornadas? Pues es una jornada de 24 horas, el cual no hay un descanso para la
no hay un descanso, entonces van llegando los cuerpos, cuerpos íntegros o cuerpos legales. Siempre que entro a planchas, justamente trabajo con el área de la espiritualidad porque soy transpersonal y pues siempre he dicho, cuando entro a consultorio, entro a plancha es dame la sabiduría, dame el trato que le voy a dar para darle su último final y entro en blanco, porque si entro con alguna emoción voy a conectar con algún familiar que pues trascendió. Entonces el trato que yo les doy es muy caluroso, muy amoroso. Hay técnicos que les hablan, hay técnicos que no. Yo sí soy de hablarles, soy muy amorosa, el de darle buena vibra y decirle, pues tuviste una historia, dame permiso de poderte bañar, poderte preparar, para poderte entregar con tus familiares. ¿Tú sientes que eso cambia en algo tu práctica o qué diferencia a lo mejor has visto que hace que tú hagas ese ritual a que no lo hagas, si es que lo has notado? Pues justamente en La Guardia me tocó un caso muy, muy interesante. Justamente llegó la señora y como que no me daba como buena vibra. La señora llegó súper sonriente, dije, ay, qué padre, ¿no? Una tranquila. Al momento de que yo le empiezo a bañar, ¿te has visto cuando hay grasa y que le echas jaboncito y eso? No se adhiere. Pues no se adhería el jabón, el agua, así total. Y decía, por algo está, el cuerpo se está deshidratando. Pues ya cuando empezamos a buscar como el paquete vascular, no, tampoco se encontraba. Tardamos un buen, entonces al momento de que ya empezamos a inyectar, pues justamente la parte de la inyección sale y pues me salpiqué y dije, ay, bueno, comenzamos nuevamente a hacer la preparación. Empezamos a romper como la rigidez al momento de ponerle el vestido. Justamente voy a agarrar tu brazo, siento como me hace así. Y yo así de, entra la parte científica y digo, rompí rigidez, todo tranquilo, apreté algo, nada, y la volteo a ver y así su sonrisa. Ay, no. Y yo dije, no pasa nada, todo está súper bien. Pero no le dijiste, señora, no me espante. Sí, estaba hablando. Por favor, no me haga eso. Un proceso muy pesado, muy, muy pesado, porque justamente para poderla cambiar y todo eso, o sea, así tal cual, muy, muy rígida. Ya nada más le dije muchísimas gracias, ya la vamos a pasar. Y al momento de que ver nuevamente la caja, la señora así tal cual, nunca se le desapareció su sonrisa. Otro caso muy interesante fue el que tuve una persona en plancha, el cual tuvo una erección y tuvo una eyaculación, que es muy poco, sí, también. Se puede. En los casos son muy raros, pero justamente también fue cuando volteé y dije, ¿qué está pasando aquí? Ya entra toda la parte científica, porque justamente si te casas con la parte de las energías, no te va a entrar el miedo y ya no vas a hacer tu trabajo correctamente. Claro. Entonces, en este caso dije, es por la parte de la inyección, ahorita se termina de la inyección, empezamos a aspirar y ya no va a haber ningún problema. Claro, eso que dices es muy importante, como que justo encontrar ese balance, ¿no? Y por ejemplo, me pasa a mí también de pronto. Creo que todos tenemos estas experiencias paranormales en las que dices, esto estuvo rarísimo y estoy buscando una manera de explicarlo. Creo que la mayoría de las personas somos así, ¿no? O sea, cuando nos pasa algo paranormal, no lo primero que decimos fue un fantasma. Buscamos cierta explicación. A veces es complicado dar con esa explicación, ¿no? Una parte es la técnica, pero otra parte también es tu sensación, porque yo sí hiciera esto, yo siento que para mí sí iría muy de en la mano lo técnico con también pues, lo que me dé paz a mí para poder llevar a cabo este trabajo y sentirme segura. Sí, justamente entra por toda la parte de la espiritualidad. Entonces tú lo acabas de mencionar, depende también de cómo seamos nosotros como personas y qué tipo de religión tengas. Yo respeto como todas las religiones. Dentro de esta parte del campo espiritual siempre es como equilibrar, es decir, tu energía, mi energía y te regreso tu energía y no hay más. Entonces cuando lo metemos en el área del trabajo es como que coloqué mal como la bolsa, no pasa nada. Entonces de repente es así como que le quitaron los seguros para poder trasladar el cuerpo, es como que se me olvidó como quitarlos. Pero ya cuando es algo constante es como que ya empiezas como a decir, a ver, aquí hay algo. Claro, y ya cada quien lo interpretará como crea correcto, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido de cosas a lo mejor que tú de alguna manera digas, ay, esto está muy difícil de explicar en base a la ciencia, ¿no? ¿Qué más te ha sucedido? Dentro del área de la consultoría, me han dicho pacientes que han estado velando a sus familiares y que de repente voltean hacia la cocina y es que vi a mi mamá, Pati. Y ya cuando dice, voy a verificar que mi mamá sí esté, pues en la caja, van, verifican y dicen, no.
Entonces dentro de esta parte luego me dice, es que no sé si me estoy volviendo loca, dentro del proceso no estoy asimilando, estoy en la total negación. Sí, sí llega a pasar. A ver, tú qué sabes de eso, te voy a contar algo. Aprovechando, cuando mi abuelita iba a fallecer, empezó, o sea, ella no estaba enferma de nada, porque como ya era mayor, le hacíamos chequeos constantes. Entonces, haz de cuenta que ya para los últimos días, ella seguía bien, pero empezó a cambiar algo en su mente. Empezó a hablar como con familiares que ya habían fallecido y a tener como que ciertas alucinaciones con familiares fallecidos. O sea, por ejemplo, nos cambiaba el nombre a personas que ya no estaban y decía, ya casi voy a llegar contigo. Ay, qué bueno que me vienes a ver, si ya vienes por mí. Ah, ok, entonces pues uno se espantaba porque como que decías, ¿qué pasa? O sea, aquí estoy, ¿no? Y de pronto como que cambiaba y le decías, oye, ¿por qué hiciste eso? Y te decía, ¿qué? O sea, pero como que de verdad, una broma así no se juega, ¿estás de acuerdo? No, no. Y de pronto todo fue muy repentino, o sea, como que un día en la noche se empezó a sentir mal, un dolor de estómago y falleció. Pero como que si justo son cosas que se te quedan de que, ¿qué pasó ahí? O sea, y ella decía, ya vienen por mí, ah, muchas gracias para que no me vaya sola. O sea, cosas así que dices, ¿Qué pasa, no? Pues justamente en la parte consciente no sabes, la parte física no sabes cuándo vas a morir. Que sería magnífico, ¿no? Decir, ay, voy a morir en un mes, en un año. Pero el alma sí lo sabe. Dentro del campo espiritual, como yo lo llevo, el alma sí sabe cuándo va a trascender. Cuando es este proceso, empieza el declive dentro de 6 o 3 meses también en la parte del proceso. Se empiezan a enfermar más, dejan de comer. O justamente te dicen, oye, se me antojó mucho esto, vente, vamos. Como cosas que no hacían o actividades que no realizaban. Dentro de este proceso, también el alma justamente se hace un desprendimiento, ya comienza como una limpieza. ¿A qué nos vamos con esto? Empiezan a decir, oye, háblale a tu tío, quiero pedirle perdón, quiero esto, quiero lo otro. empezamos a arreglar pendientes. Exactamente, que llega un proceso o el tiempo que es una semana que ya ves como que el cambio, ¿no? Como una mayor deshidratación en el cuerpo, que dices que ya los veo más ojerosos, es que mi abuelita nunca me decía te amo, un abrazo, hasta que llega el punto final. Fíjate que una cosa que me pasó, ay, yo ya descargándome todo con ella. No, es que me pasó algo muy cañón, o sea, como que me hace creer en ciertas cosas, ¿sabes? También cuando mi papá iba a fallecer, en realidad estaba sano. O sea, lo habían operado, pero hasta el doctor nos dijo como tipo de que es mi paciente que se ha recuperado más rápido. Lo damos de alta y va a estar perfecto, ¿no? Y ahí, o sea, él estaba en que todo estaba perfecto. Y justamente como que pues todos estábamos muy contentos. Y ese día yo en la noche, que todos estábamos muy contentos, me desperté porque dije, mi papá se va a morir. Pero pues en la lógica no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo fui al cuarto con mi papá, lo que nunca, ya sabes, como que 3 de la mañana, yo le agradecí todo lo que había hecho por mí, ¿sabes? Como de que, oye, pues muchas gracias por esto y así. Y él como que me decía, no me hables como que me fuera a morir. Y yo le dije, no, 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 pero como que siento esta ansia de decírtelo. Y de verdad, él en una semana, su diagnóstico cambió por completo y falleció. Y entonces es como que mi mamá siempre me dice, a lo mejor algo en ti sabía, porque yo también sentí eso. Pues, o sea, son cosas que... Esa necesidad. Sí, empezamos a sentir una necesidad los cercanos de despedirnos, a pesar de que externamente el pronóstico era pues muy bueno, ¿sabes? O sea, ya estaba dado de alta y todo, y después surgieron otras cosas. Pero sí es interesante justo como que haya un estudio a lo mejor de esto, porque sí son sensaciones que creo que la mayoría de personas tenemos algo así que nos ha pasado, ¿no? Que justamente me hiciste recordar un caso de una paciente. Ella ya trascendió, tiene 3 años de que trascendió y me marcó, ella tuvo su cita el viernes y el sábado me marca una de sus hijas que fuera a verla. Dije, pero pues ayer la vi. Me dijo, no, es que quiere despedirse de ti. Llego a su domicilio y justamente ella me dice, es que yo te quería ver porque te quería agradecer. Quería agradecerte por todo lo que hiciste conmigo. Dice, pero yo ya estoy cansada, yo ya me despedí de todos. Y al momento de que empezamos como la parte de la meditación, la tranquilidad, la señora trasciende. Qué fuerte, ¿no? Trasciende y se fue muy tranquila, su energía se sentía muy tranquila. Yo solamente salí con los familiares y le dije, ya tu mami ya falleció. ¿Cómo es tu nombre? Sandra Noeli García. Sandra, cuéntame a qué te dedicas.
Bueno, yo soy licenciada en criminalística, criminología, soy tanatopractor, lo que viene siendo todo esto del área del embalsamamiento. Soy cursista y auxiliar en enfermería, directora del Instituto Cursos Prácticos Forenses. ¿Por qué te interesaste en acercarte a esta profesión? Desde pequeña yo tenía la curiosidad de saber cómo eran las cosas, cómo era que un ser vivo se podía mover. Entonces, bueno, yo tenía mascotas y pues cuando fallecían mis mascotitas yo tenía la curiosidad de saber por qué habían fallecido. Niña curiosa, las comienzo a diseccionar, las comienzo a abrir y se dan cuenta mi mamá. Sí. Entonces sí fue un poquito fuerte, yo creo que para ella, sorprenderme haciendo estas cosas. Claro. La cuestión es de que me manda al psicólogo. Como yo no lastimaba a mis mascotas, pues le dijeron que era un potencial que podían explotar porque lo mío era curiosidad, por saber cómo funcionaban las cosas y que si me apoyaban pues podía llegar muy lejos. Llega la adolescencia y yo dejé como que un poquito de lado eso. Entonces mi padrino era un doctor de CEMEF y me enseñaba los riesgos que yo podía correr. Entonces me enseñaba las imágenes pues de las chicas como las encontraban, ¿no? En lotes baldíos, abusadas, en muy mal estado. Y a mí en lugar de darme miedo, pues me intrigó más. Y yo dije, yo quiero ayudar a hacer eso para que no sean cuerpos que vayan a la fosa común. Ok. Y digamos que tu curiosidad siguió creciendo, ¿no? O sea, porque estudias esto y luego decides dar el otro paso a la tanatopraxia. Y luego después ya ahí ya te vas a la... ¿Cuál es la diferencia entre una necropsia y el resto? Ok. Cuando sucede un caso violento, primero llega peritaje, que viene siendo criminalística. Posteriormente, bueno, se llevan INCIFO, CEMEFO o alguna fiscalía y es donde entran necropsias. Las necropsias las realizan los médicos y hay auxiliar o técnico necropsista. Entonces, bueno, yo soy técnico en necropsias y aquí lo que realizan es la disección de órganos para llevarlo a patologías y ver la causa exacta de muerte. Posteriormente, ya cuando se realiza todo el trámite del reconocimiento de la persona, los familiares contratan un servicio funerario. Es cuando entra tanatopraxia. En tanatopraxia nosotros realizamos un intercambio de sangre por químico y lo que ayuda a esto es a retrasar la putrefacción del cuerpo, más no quitarla, se retrasa pero no se quita. Y posteriormente pues ya viene esto de reconstrucción en caso de que se requiera, maquillaje post-mortem y hasta finalizar con entregarle el servicio a la familia. Yo lo que he visto es que puede hasta ser un arte. Como es un tema tan delicado y tan emocional, las personas que están viviendo un momento tan difícil para ellos, cualquier detalle puede ser tomado como algo bueno o malo para ellos, ¿no? Como de que falta de respeto, le cambiaron el color de piel, así no tenía la boca. O sea, todo eso como están tan sensibles. Por ejemplo, en mi caso me tocó ver a mi abuelita, ¿no? Y algo que me quedó muy en la mente y a toda mi familia es que cuando la vimos se veía que estaba como con una sonrisa, cosa que le dio mucha paz a mi familia, ¿no? Como decir, bueno, se despidió. Después pasan los años y uno se va dando cuenta que eso es pues parte de la persona que hizo el trabajo, que ni siquiera como uno como familiar ni siquiera lo tienes en la mente, estás tan lleno de cosas en ese momento, pero de alguna manera se me hizo algo tan bonito. La persona que le tocó embalsamarlo tomó la delicadeza, o sea, como de justo cerrar su boquita, acomodarla con una sonrisa y al final su trabajo le puede dar mucha paz a las familias, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la sonrisa, ¿cómo se hace? Son diferentes tipos de suturas. Literal puede ser de canino a canino o por medio del labio inferior y superior hacia la nariz y se cierra la boca. Hay muchos técnicos que simplemente ocupan cianocrilato. Es un pegamento parecido al cola loca, pero con menos humedad. En lo personal yo me voy más por suturas. ¿Por qué? Porque se da un acabado más delicado, más natural. De hecho es hilo grueso, es hilo de caña, incluso es del número 2, pero es encerado. Sí, súper grueso esto. Claro, o sea, lo analizas y tiene toda la lógica. Si pones uno chiquito, pues se va a tronar. Sí, o sea, es que son como que puntos a lo mejor ya técnicos que uno pues la verdad es que no te imaginas y que también creo que la gente no tenemos mucha conciencia de eso y a lo mejor está bien porque pues siento que para muchos sí puede ser un tema complicado, ¿no? En tu caso veo que no. ¿Ha pasado algo que sí te impacte o sientes que no? Fíjate que sí. Bueno, ahorita algo que me ha impactado mucho pues es cuando llegan los bebés que abandonan. Okay. Entonces sí, el proceso de preservación es bastante diferente pues a un adulto, a un niño.
Este tipo de bebés, de cuerpos, perdón, es que yo los considero bebés, no cuerpos. Pues sí, porque son chiquitos, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, yo soy mamá, les tengo a todos los servicios mucho respeto, pero en este caso como que me llega a afectar un poco más los bebés y los niños. Claro. Este tipo de cuerpecitos yo había visto, a mí me habían enseñado que se pueden preservar por sumersión. Voy a tomar un prototipo. ¿Qué es sumersión? Ok. Nosotros llevamos tablas de químicos. ¿Vale? En estas tablas de químicos es dependiendo la patología que traiga el cuerpo. Por ejemplo, si llega una persona que falleció de hepatitis, la coloración en la piel es amarilla, amarillo muy exagerado. Entonces se necesita fórmulas de químicos exactas para llevar a cabo una buena preservación y no entregar un cuerpo con tonalidad amarilla. Sí. Entonces, por ejemplo, en un bebé, a mí me habían enseñado que se puede realizar por sumersión. Hay otras embalsamadoras o funerarias que dicen, es que los bebés no se embalsaman. Por supuesto que se embalsaman, porque si tú dejas un cachito de proteína o de carne a la intemperie, ese cachito tan pequeño va a comenzar a tener un proceso de putrefacción. Van a llegar larvas, va a despedir gases, literalmente en un pedacito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una personita, pues más. Claro. Ya sea un bebé, un nonato, un nato. Por sumersión se realiza la fórmula de químicos y simplemente se sumerge. Okay. A mí no me gusta realizar este tipo de preservaciones por sumersión porque todo es dérmico y como es piel tan delgadita, se llega a hacer color negro, se llega a quemar. Okay. Entonces, está un poquito difícil, pero se busca el paquete vascular que consta de vena y arteria y se inyecta el químico por arteria. Complicadísimo, como dices, porque son venititititas, ¿no? Muy, muy chiquitas. Claro. Pero teniendo paciencia y una buena técnica se puede lograr todo. Hace rato también veíamos que también pueden hacer reconstrucciones en menores, ¿no? Sí, pero no es considerable porque ya es muy agresivo. Por ejemplo, este prototipo lo realizó una alumna para que tengan la noción de la anatomía, por ejemplo, pues en un bebé. Por capas, como que vamos a ir encontrando costillitas, sí, pulmones, intestinos y ya todo lo que es la parte ósea, ¿no? Claro. Oye, y fuera de lo técnico que obviamente le enseñas a los alumnos, ¿qué conocimiento a lo mejor no técnico, sino más va de lo emocional o lo personal les das o tienen que tener las personas que se dedican a esto? Se les dan clases de psicología. Bueno, de hecho está mi psicóloga por ahí, es muy buena, ella es la que lleva a cabo toda esta área de pues reforzarlos para que no sea tan impactante todo esto. ¿Qué opinas, por ejemplo, me ha tocado en alguna ocasión hablar con una persona que se dedica a esto y como dices, cada quien tiene su método, ¿no? Y la técnica está, pero el método de cómo aplicarla pues va cambiando a lo mejor de cada persona, su ritual, a lo mejor de cómo hacer el embalsamamiento. Yeah. Y también hay gente que de pronto dice, no, pues yo hablo con ellos y a mí me funciona y se sueltan. Hay gente que dice, no, eso es una falacia, no sirve de nada, pero al final del día cada quien en su práctica va generando a lo mejor sus propias creencias de qué funciona o qué le sirve, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? No, por respeto y por salud mental mía, no claro. Hablo con los servicios. Okay. Sí, porque eso ya es como que más salud mental mía. Yo sé que es un trabajo muy solitario, yo lo sé, pero por salud mental no lo hago. Claro. Entonces sí es como que yo llego, me presento con la familia obviamente, les pido las referencias que van a querer sobre el servicio, por ejemplo en varones si va a ir rasurado, si va con bigote, en las damas si va maquillada, qué tipo de maquillaje. Muchas veces pedimos una fotografía para ocupar de referencia cómo se arreglaba la persona cuando estaba con vida. Me ha tocado muchas veces que tengo a la señora ya mayor de edad y me llevan una cuando está súper joven. Entonces también milagros no podemos hacer. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Eduardo Hernández Manzano, soy técnico tanatopractor, futuro anestesista. ¿Cómo es que te interesas en esta área? Es un poco fuerte, fue la pérdida de un amigo muy cercano, tuvo una muerte violenta, se metieron a robar a su departamento y lo tomaron. Una compañera, una amiga también muy cercana, ella vio ese cuadro y fue algo muy impactante. Yo ya llegué cuando estaba en la casa, en el domicilio como tal, llegó el servicio y yo lo pude ver con una calma, lo vi como si estuviera dormido.
Pero a lo que me cuenta mi amiga es que ella lo vio muy, muy mal. Tenía varias cortadas en las manos, tenía un impacto de bala y tenía Como signos de haber resistido, ¿no? sí, muchos signos de tortura. Entonces yo, al ver esto, cuando lo vi en esa caja dormido, dije, es una labor muy noble, es algo muy padre que haya gente que se dedica a esto, a brindarle a la familia como que eso de ver a su familiar tranquilo, y fue donde me di cuenta de la importancia de esta labor. En estos 2 años que llevas ya en la práctica, ¿qué sería la cosa que más te ha marcado? Hay varias situaciones que me marcaron, pero una muy fuerte fue la de un atropellamiento de una señora mayor y una niña. Pero nosotros no sabíamos que eran familiares. Primero en el servicio nos llegó la persona mayor, en este caso era la abuelita, la estábamos tratando y pues estuvo muy fuerte el accidente, se tuvo que hacer una reconstrucción. Y luego en ese mismo servicio, que será como 2 horas después, nos llega otro y era un infante. Fue la primera vez que me tocó trabajar con un infante y fue algo muy fuerte. Entonces no desconocíamos que tenían una relación estas dos hasta que pues estábamos viendo el membrete, ¿no?, de identificación, y fue donde vimos los apellidos y fue como de, la señora es familiar de la niña. Y luego ya investigamos bien y pues al parecer fue un accidente que la señora fue a recoger a la niña a la escuela y luego un camión de ruta pues las impactó. La señora trató de proteger a la niña y fue la que se llevó el mayor daño. La menor solo venía con una pequeña contusión, un traumatismo craneoencefálico, pero la señora sí se llevó la mayor parte del daño. Del golpe. ¿Qué tanto ustedes tienen conocimiento justo de las historias que hay alrededor de las personas que les toca atender, ¿no?, trabajar? O sea, el hecho de saber la historia del cuerpo en el que estás trabajando sí modifica todo, ¿no? O sea, porque a lo mejor solo dices, pues es una mujer adulta, no sabes, pero digamos que el hecho de que haya a lo mejor perdido la vida defendiendo a su nieta, o sea, sí cambia todo la relación que tienes, ¿no? Siento. Sí, mira, sí es complicado. No tenemos así como el conocimiento preciso de qué es lo que pasó, tenemos un certificado de pero, por ejemplo, como son hechos legales, luego sí las noticias corren muy rápido. Entonces fue como de, ¿esta señora de dónde viene? Y ya supimos que acaba de tener un accidente en Tláhuac. Realmente mis servicios, yo los trabajo como todos como si fueran parte de mi familia, es algo que tengo muy personal yo. Les doy como que esa empatía, como que quisiera yo ser tratado así, ¿no? Cosas que no te imaginabas que fueran así, que te hayan impactado. A los cadáveres, cuando están en estado enfisematoso, que esto es parte de la putrefacción, entonces cuando los manipulas, como tienen gases adentro, puede que emitan algún sonido y sí es como que impactante cuando pasan esas cosas. Fíjate que hace no mucho justo me salió en redes sociales, había un cuerpo en el que estaban trabajando que estaba como gritando, pero en la explicación como que justo decían, son gases que se liberan y que a veces pueden, sabes, pasar las cuerdas vocales y suena como un grito, pero como dices, o sea, estando ahí es otra cosa. Sí, de hecho, cuando nosotros introducimos el trocar, es una herramienta que nos ayuda a aspirar los fluidos de las cavidades. Entonces, con la vibración de este instrumento puede que toquemos las cuerdas vocales y se emite ese grito. Pero si desconoces esta parte, pues sí sientes como, está gritando, está vivo. Claro. Pero realmente pues es por el procedimiento. O sea, pero sí son comunes estos sonidos. ¿Y qué tan cierto es como que de pronto se pueden mover? Ok, sí, también llega a pasar mucho eso, porque las personas llegan a quedar con un espasmo cadavérico, que es el último movimiento que tuvieron a la hora de morir. Entonces es muy común que se queden con ese espasmo. Nosotros rompemos rigidez, pero aún así los espasmos cadavéricos luego se pueden llegar a mantener. ¿Puedes explicarme un poco del espasmo cadavérico? O sea, por ejemplo, dices, el último movimiento que hizo el cuerpo al morir, o sea, supongamos que haya sido algo violento. Suponiendo que una persona muere por un impacto de bala, entonces la persona, su último movimiento que queda registrado en el cuerpo es este. Como que entonces ese es un espasmo que se queda registrado en el cuerpo. Entonces sí puede ser que nosotros lo acomodemos, pero cuando nos demos cuenta otra vez esté así. Pero es parte de lo mismo. Como regresar a la parte de protección. Sí. No, o sea, yo sé que tiene la explicación, pero igual está impactante, ¿no? ¿Te ha tocado tener alguna experiencia que no hayas podido explicar? Sí, me tocó con un joven, también de las primeras veces que estaba embalsamando. Era un joven como de 20 años y yo lo veía su expresión, pues sí, con mucho dolor. Soy de las personas que piensa que sí, cada cuerpo como que tiene una vibra.
Entonces se veía una persona como que muy triste, tenía varias punciones en el cuerpo, quiere decir que estuvo pues sí, siendo tratado constantemente. Y pues yo podía observar en su rostro dolor. Entonces cuando me acerqué, pues pasé por ahí y sentí que tomó mi mano. En ese momento se me hizo un nudo en la garganta y me dieron muchas ganas de llorar, pero pues me aguanté y hice como que no pasó nada, no lo comenté con nadie tampoco. Para las personas que estén interesadas en el área de la tanatopraxia y el embalsamamiento, contamos con inscripciones gratuitas, colegiaturas congeladas. ¿Qué te contiene tu inscripción? Un uniforme quirúrgico antifluidos personalizado con los logotipos de la escuela, un kit de disección, prácticas particulares y tu documentación institucional final, que consta de tira de materias y diploma. Sandra, que tiene una escuela donde pues dan todos estos cursos de tanatopraxia y pues bueno, quiso hacer este ofrecimiento para las personas que vean el video y que estén interesadas, porque yo sé que es un tema que llama mucho la atención a muchas personas y bueno, que sepan que aquí es un lugar donde lo pueden hacer y también que sepan más o menos por qué zona es, porque como ven de muchos lados, que nos digas más o menos la zona. Bueno, nos encontramos en la Gustavo Amadero, cerca del Reclusorio Norte, en Chalma de Guadalupe, número 10. De hecho, tengo alumnos que vienen desde Salamanca y de Guanajuato, Piedras Negras, tengo de Veracruz. Hay algunas personas que no pueden estar viniendo constantemente, pero toman las clases teóricas en línea y se les coordinan las prácticas según a su disposición de tiempo. Amigos, me parece súper interesante, obviamente todo lo que tenga que ver con el arte de la tanatopraxia, sí lo considero un arte y yo no sé si yo pudiera... Señor Gallo, yo no sé si yo pudiera hacerlo, la verdad yo considero que no. Me gustaría saber ustedes cómo se sentirían, si se creerían capaces. Y bueno, de alguna manera, como en todo, ¿no? O sea, como los mismos compañeros platicaban de que, pues sí, en algunos lugares hacen malas prácticas y todo, pero por lo menos, caray con el gallo. Me pareció muy interesante las historias de las personas con las que platicamos, me llamaron mucho la atención, cómo cada quien desde su manera de ser o de su manera de entender la vida, pues afronta este tipo de cosas, ¿no? O sea, lamentablemente los chicos que vivieron una mala experiencia al respecto, que puede ser la experiencia de muchos, pues de alguna manera se transforma en algo bueno y a lo mejor ahora, gracias a esa mala experiencia, puede haber unas manos sensibles que están cuidando esa parte, ¿no? No sé, pues me gustaría saber qué piensan, si tienen alguna experiencia por el estilo, si ustedes se dedican a eso, qué piensan. Yo sé que es un tema súper controvertido lo de hablarle a los cuerpos, mucha gente hasta se molesta de que no, es que eso no se hace y científicamente está mal, pero bueno, esto no es un canal de ciencia, es un canal de lo que las personas piensan, sienten y pues me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like, dejar un comentario y ya, es todo. Yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente video.